¿Sabías que Google Maps, Facebook y hasta los videojuegos usan la misma estructura matemática para funcionar? A esta se le llama grafo. Y hoy te explicaré qué es, cómo se clasifica y por qué es tan poderosa. Bienvenidos a otro episodio de Algoritmos en 5 minutos. Esta vez estaremos trabajando con los grafos. Bueno, empecemos. ¿Qué es un grafo? Un grafo se compone de nodos. Cada nodo puede representar una ciudad, una persona, una página web o algo parecido. También se compone de aristas. Cada arista es la relación entre cada uno de los nodos. Vamos a ver un poco de la definición formal de estos. En la definición formal se denota como G es igual a V, E, donde V es el conjunto de vértices y E es el conjunto de aristas. Cada una es un par de vértices. Vamos a ver un ejemplo de esto. Tomemos el conjunto de vértices V es igual al conjunto A, B, C y D, y el conjunto de aristas AB, AC, BC y CD. Aquí vemos que tenemos 4 nodos: el nodo A, el nodo B, el nodo C y el nodo D. Los vértices podemos acomodarlos donde nosotros quisiéramos en el dibujo. En realidad las aristas son las que definen realmente la estructura. Vamos a ver las aristas. Las aristas describen las relaciones. Aquí podemos ver las relaciones AB, AC, BC y C y D. Así es como se lee un grafo a partir de su definición formal. Los grafos tienen muchos usos en la vida cotidiana. Tenemos los mapas de carreteras, donde se incluyen ciudades y caminos, redes sociales, donde se incluyen personas y conexiones de amigos, recomendaciones de Netflix o Spotify, donde nos recomiendan series o música, usuarios o contenido. Tenemos también el Internet, que se usa para las páginas o enlaces. Ahora vamos a ver un poco los tipos de grafos que existen. Principalmente hay dirigidos y no dirigidos. En los grafos no dirigidos, la conexión es mutua. Eso quiere decir que A es a B, como B es a A. En los grafos dirigidos, la arista tiene un sentido único. Eso quiere decir que A es a B, pero no al revés. También existen los grafos ponderados y no ponderados. En los grafos ponderados, cada arista lleva un peso, una distancia o un coste o un tiempo. En los no ponderados solo importa la existencia de la conexión. También tenemos los grafos completos, en donde cada nodo está conectado a cada uno de los otros nodos. Aquí tenemos nuestra fórmula matemática para calcular el número de aristas, tomando en cuenta que el número de nodos es n. Tenemos los grafos bipártitos, que se dan a conocer cuando tenemos dos grupos de nodos donde cada uno se conecta con el otro grupo sin conectarse entre ellos mismos. Tenemos los nodos bipártitos completos, en donde ahora cada nodo del lado izquierdo está conectado con todos los nodos del lado derecho y al revés. Ahora ya sabes qué es un grafo, sus tipos, su definición formal y varios ejemplos de cómo se usa en la vida cotidiana. Si este video te fue útil, dale like, suscríbete y activa la campanita para más episodios de Algoritmos en 5 minutos. Nuestros diagramas y el material están en mi GitHub. Nos vemos en el próximo video.